Hola a todos, niños y niñas. Voy a dar inicio entonces a esta tercera entrega de estos videos que buscan una forma de que cada uno de nosotros se reconecte realmente con ese espacio creativo que es su personalidad, con todas las posibilidades que la personalidad nos ofrece, con todo ese reconocimiento de que la personalidad no es un límite, no es una camisa de fuerza, sino que antes es todo un laboratorio de experimentación. ¿Sí? Y que tiene mucho que ver precisamente, lo quise hacer durante esta época de la onda encantada del mono, porque el mono abre nuestra mente, está conectado, esa onda encantada del mono que está en la columna del telectonón, abre nuestra mente para que nosotros veamos todas las perspectivas posibles para nuestra humanidad y todo lo que aún nos falta sanar de ese niño interior precisamente para no seguir viviendo vidas limitadas, ¿sí? Entonces, habíamos terminado en que habíamos hecho este recorrido, que si ustedes miran este recorrido por cada uno de estos cuatro cuadrantes, lo hicimos en el sentido horario, ¿sí? Pero existe una energía del retorno y esa energía del retorno tiene un sentido antihorario, ¿sí? O sea, que, denme un momento que no está moviéndoseme aquí, necesito. Entonces ahí sí se nos movió el primero, ya. Entonces aparece esta energía del retorno que se mueve en el sentido antihorario, ¿sí? Y en esa energía del retorno en el sentido antihorario, en ese primer cuadrante, nosotros es como si iniciáramos el ciclo en forma inversa, ¿sí? Y ese ciclo en forma inversa arranca por nuestro lado femenino, por la parte inferior, que es el creativo y el receptivo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Son ciclos en los cuales nosotros somos más receptivos a lo que hemos creado, somos más conscientes de lo que hemos creado, somos más, sentimos con más fuerza el hecho de que eso lo creé yo y que a partir de ahí hay algo que yo necesito aprender, que precisamente por eso lo creé, ¿sí? Por eso soy receptivo, muy receptivo a todas y cada una de las formas y estructuras que yo he creado, ¿sí? En esa segunda etapa, entonces, cuando la energía se sigue moviendo en el sentido antihorario, llegamos a este otro cuadrante del retorno donde yo me conecto con lo reflexivo y lo intuitivo, ¿sí? Entonces, al ser más receptivo, yo entro en meditación, en observación, ¿sí? En esa capacidad de refinar aquello que yo creé. Entro en un silencio profundo en el cual me dedico a observar qué fue lo que creé y qué es lo que yo siento en el medio de lo que yo creé, ¿sí? Y ahí se abren todos los canales intuitivos para yo tener nuevas ideas. Ideas que te van a ayudar a aclarar qué es lo que necesitas para poder transformar esa realidad creada, ¿sí? Y ahí llegamos entonces a la tercera etapa, que es cuando aparece este movimiento en la siguiente dirección, que ya tocamos el cuadrante de lo masculino con lo divino, ¿sí? Donde aparece en nuestro lado, bueno, aquí vibraron las que no eran, aparece en nuestro lado competitivo y racional. ¿Qué sucede ahí? Yo descubro a través de esas ideas cuáles son las competencias nuevas que necesito desarrollar, cuáles son esas cosas, porque mi mente es capaz de organizar todas esas ideas y ya descubre qué es lo que necesita aprender, qué es lo que necesita saber para poder ejecutar aquellas ideas que nosotros descubrimos en este cuadrante de acá con la intención de transformar esa realidad creada a la cual yo ya soy más receptivo, ¿sí? Y por último, yo ya activo entonces mi instinto y mi impulso, mi fuerza, esa fuerza masculina en el hacer, para que realmente esa transformación sea una realidad. Porque ya fui receptivo a la realidad, descubrí a través de la intuición cuáles son las ideas que me iban a dar claridad mental para lograr transformar esa realidad, descubrí que era lo que necesitaba aprender primero y yo fui, lo aprendí, organicé todo mi cabeza, aprendí lo que necesitaba aprender y ahora eso es un impulso que me ayuda a la manifestación de una nueva forma de expresar el instinto, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, eso es lo que traduce la circulación de retorno. Pero creo que aún ahí
y sobre eso se va a centrar el resto del video. Aún ahí todavía nos faltan más cosas, ¿sí? Necesitamos comprender entonces que al principio partimos de este gran yan y arrancamos a subir impulsado por un pequeño yin, y que después descendimos a través de este gran yin con una comprensión de un pequeño yang que nos ayuda a desacelerar, y ahora llegamos acá. Y ahora la circulación en este yin y yang fue en la otra dirección y se activó toda esa conciencia de todo un espacio no limitado para nosotros. Pero sobre esto del devenir y del retorno hay más tela para cortar, ¿sí? Entonces avancemos. Imaginémonos nuevamente algo así como esa carrera de los 100 metros, ¿sí? Dibujemos un espacio sobre el cual vamos a construir una pista donde un personaje va a correr. Entonces descubrimos que este personaje representa el ciclo del devenir. Y este personaje tiene una grabadora detrás que le va mostrando dónde está en su presente. Y por este lado aparece otra grabadora, volvámosla a mirar. Y por este otro lado de acá aparece otra grabadora que va grabando la evolución de la carrera desde acá, ¿sí? Y a eso podríamos llamar el ciclo del retorno, va en el sentido contrario. Y esto me va mostrando, me va dando claridad en la medida que yo voy corriendo hacia dónde voy, ¿sí? Y cuando llego exactamente a la mitad, ¿sí? Volvámoslo a mirar, cuando llegamos exactamente a la mitad y el corredor pasa de la mitad hacia la derecha, y la cámara que venía recorriendo en dirección derecha e izquierda pasa al otro lado, entonces esa cámara ya no me muestra hacia dónde voy, sino que esa cámara comienza a mostrarme de dónde vengo, ¿sí? De dónde vengo, de dónde inicié, cuál es el recorrido que yo ya he transitado, ¿sí? Y si ustedes miran, este corredor ha venido dejando huellas por todo el camino. Esas son las huellas de tu proceso, ¿sí? Y esas cámaras, observémoslas aún mejor, aún en más detalle. Entonces, si miramos el circuito del devenir, iba de izquierda a derecha mientras había una cámara grabando el circuito de retorno de derecha a izquierda. ¿Sí? Y aparece un momento de cambio fundamental que es ese punto medio de la carrera. Ahora miremos. Si pensáramos en esa carrera como una gran montaña, en lugar de una pista plana, ¿sí? Y viniera nuestro corredor y se convirtiera en un escalador y yo tuviera aquí este ente grabador, yo pinté un hombre porque el masculino es el que comienza a hacer el circuito del devenir, el circuito que avanza en esta dirección, ¿sí? Entonces, cuando ese masculino alcanza aquí la meta, él se siente triunfador, ¿sí? Pero esa energía masculina está centrada en su presente, o sea, la energía masculina está grabando el paso a paso que yo voy dando día a día en cada paso de mi proceso. Su mirada está centrada en el presente. De la misma forma, al estar subiendo, él no ve hacia el futuro porque la montaña le está tapando lo que hay del otro lado. Entonces, la mirada de ese masculino está tan enfocada en el presente y además tiene su mirada del futuro está obstruida, ¿sí? Entonces necesitamos una ayuda en ese sentido. Por eso ahí aparece el circuito del retorno. En ese circuito del retorno aparece es una camarógrafa, una mujer, un femenino, perdón, una energía femenina circulando en la otra dirección desde lo alto, porque lo ve todo, grabando de donde el sitio hacia el que voy, viene mostrándome el sitio hacia el que voy. Es esa energía divina, esa energía masculina que está conectado al sentido de lo divino, que reconoce cuál es nuestra verdadera esencia, quiénes somos nosotros realmente como seres a nivel de energía, cuál es ese plan del alma que nosotros como seres energéticos escogimos, ¿sí? Esa energía conoce el propósito de hacia dónde vamos, o sea, esta otra cámara que va grabando en esta dirección puede anticipar el propósito de cada una de las experiencias. Mientras este va recorriendo aquí a la izquierda las experiencias, ciego, sin ver, hay una energía femenina que viene en la otra dirección grabando que me dice, tú puedes ver anticipadamente lo que la experiencia, el propósito de esa experiencia, lo que esa experiencia te está enseñando. Y así cuando llegamos a la cima del sol, que justo como cuando estamos ahora, es cuando alcanzamos esa comprensión, comprendemos algo que se ha hecho luz en nosotros, ¿sí? Y a través de esa comprensión
de lo que se ha hecho luz en nosotros, adquirimos ese propósito de llevar esa energía nuevamente a la Tierra. Entonces ahí comienza otro trabajo. La energía masculina continúa su recorrido, ¿sí? Y continúa un camarógrafo grabando el paso a paso de la siguiente parte del recorrido. Voy a poner por acá, ¿sí? Entonces hay un camarógrafo que sigue grabando en la siguiente parte del recorrido, ¿sí? Y en esa siguiente parte del recorrido, ¿qué sucede? Esa energía masculina sigue centrada en su presente, ¿sí? Y está tan centrada en su presente que no tiene memoria y por eso olvida con facilidad la historia del camino que ya recorrió, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué olvida? Porque nosotros ya pasamos al lado en luz y entonces ya muchas veces nos quedamos. Si alcanzamos mucha luz y la vimos, la valoramos y la reconocimos como un logro, yo me pongo a mirar el sol y ese reflejo de mis éxitos me enceguece y olvido, porque olvido de dónde vengo, ¿sí? ¿Y qué sucede si yo realmente lo que me veo es como un fracasado, como que todo lo que conseguí en sombra, como que no alcancé nada? Entonces yo me dejo enceguecer esta vez por mis propias sombras y vuelve y me pasa lo mismo. Olvido qué fue lo que aprendí de ese recorrido en sombra, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede en ese otro tramo. ¿Cómo nos ayuda entonces el femenino a resolver esto? ¿Sí? Me voy a devolver nuevamente para acá y voy a borrar esta parte del cuadro. Sí, borremos esta parte del cuadro. Entonces aparece nuevamente esa energía femenina que va grabando en la otra dirección. Y la otra dirección es el camino que yo ya recorrí, son las huellas que yo ya dejé. Esa energía femenina está conectada directamente a la memoria de la génesis humana, esa que no olvida nunca el camino ya recorrido, porque lo tiene grabado, lo tiene en su memoria, ¿sí? Puede ver cada paso que nosotros hemos dado y puede descubrir hoy cuáles de los pasos que estamos dando son una repetición de esas sombras que habíamos experimentado en el pasado, ¿sí? Y si ustedes miran en los 4 recorridos que pintamos ahí en un segundo, está completa toda una historia. ¿Cuál es esa historia? La historia de una energía masculina que nos ayuda a generar todos esos movimientos necesarios en el presente, porque ella está concentrada en el hacer y el hacer es en el presente, que sabe dónde está y desde allí genera ese impulso evolutivo que es constante, ¿sí? Que todo el tiempo sabe dónde está. La energía masculina vive en el presente porque está enfocada en el hacer. Estoy haciendo, no estoy distraído. Entonces estoy enfocado donde estoy todo el tiempo. Pero a la vez que estoy enfocado donde estoy, la otra energía, que es la femenina, me ayuda a conectar ese presente con todas las otras dimensiones de mi existencia, con mi pasado y con mi futuro, porque ella abre todos los portales de la memoria genésica de todas las existencias. Sí, esta energía sabe de dónde vengo y además sabe hacia dónde voy. Y si además sé dónde estoy, yo lo que establecí aquí son unos lazos de conexión perfectos de lo que se llamaría el presente continuo, porque el presente continuo siempre, en el presente continuo sabemos dónde estamos, pero tenemos conciencia clara de qué nos trajo ahí, o sea, de dónde vengo. ¿Por qué estoy hoy aquí? Por el pasado que yo tengo. ¿Por qué estoy experimentando hoy esto? Por el pasado que yo viví, ¿sí? ¿Y hacia dónde voy? Hacia todo aquello que yo he visualizado en mis mayores estados de luz y por eso, y recuerdo además, a través de esa energía femenina, que yo era una esencia divina en un estado, digamos, energético sin cuerpo que decidió encarnar en esta tierra para vivir un proceso, para participar de un proceso en el cual íbamos a traer luz. ¿Sí? Entonces, la energía femenina sabe quién es nuestra esencia, reconoce esa esencia divina que habita en mí y por eso sabe el futuro hacia dónde voy, porque la finalidad de este proceso es que nosotros materialicemos en la tierra la esencia divina que somos. O sea, que quién sabe el futuro de esta historia, tu energía femenina. Cuando reconectamos esas energías, tenemos una línea perfecta de un presente continuo en el cual siempre sé dónde estoy, siempre sé de dónde vengo y siempre sé hacia dónde voy. Listo. Y además, eso está grabado en toda tu memoria.
Muchas veces decimos no recordarlo, pero ahí está grabado en tu memoria, la consciente y la inconsciente. Está grabado cada una de las partes de esta historia, ¿sí? Y entonces, ahora sí, ¿cómo observamos esto al interior de nuestra energía maya, o sea, de mi oráculo del destino? ¿Cómo observo yo esta información? ¿Dónde está ahí? ¿Cómo encajo yo esto que hemos visto hasta ahora como parte, digamos, integral con la cosmología maya y con lo que nosotros hemos aprendido de Argüelles? ¿Sí? Esa es la siguiente parte que vamos a mirar. Recordemos primero algo. Voy a volver a poner en toda la esquina. Nosotros construimos alrededor de nuestro kin una cosa que se llama el oráculo del destino, ¿sí? Ese oráculo del destino, siempre que yo lo he movido, decimos, arrancamos desde una energía guía que es de quinta dimensión, que está relacionada con mi chakra garganta y es donde yo desarrollo mi maestría, que mueve toda la historia del preconsciente, toda mi raíz, que es el oculto, mueve toda esa historia, sacude todo ese barro, ¿para qué? Para que yo comience a experimentar todo ese inconsciente instintual pregrabado en mi preconsciente y yo lo comience a vivir para que yo descubra qué es lo que vine a hacer. O sea, soy un eslabón de esta cadena evolutiva. Entonces, primero descubro cuál es el eslabón anterior. Mi guía mueve todo ese eslabón anterior para que yo lo descubra. ¿Qué nos sucede durante el proceso de vida? Muchas veces en este destino, mi personalidad, mi ego, ese consciente discontinuo que a veces es consciente de cosas y otras veces no, y realmente ignora un porcentaje muy alto de su inconsciente, que según Freud podría llegar hasta el 95%, ¿sí? Mucho de eso que vivimos preferimos ignorarlo y lo escondemos en nuestro inconsciente. Ahí está nuestra energía análoga, que es la segunda dimensión, donde están escondidos mis deseos más profundos, mis deseos más ocultos. ¿Sí? Ahí está mi inconsciente. ¿Sí? Y esto está conectado con el antípodo, que es el que representa la cuarta dimensión, donde yo siempre he visualizado mi alma, es ello, es el otro, es ese otro que soy yo, que habita en mí, que está conmigo en todo este proceso. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? En un oráculo del destino, todo lo que está en el medio está centrado en el presente, porque el alma, tu personalidad y tu inconsciente habitan todo el tiempo contigo, están aquí, presentes, en esta realidad. Es una realidad en la cual nosotros todo el tiempo estamos mezclando la segunda, la tercera y la cuarta dimensión. Los contactos con el alma, los contactos con mi ego, los contactos con mi inconsciente. ¿Sí? Y ahí esto reúne toda la totalidad del momento presente. Si nosotros hubiéramos desarrollado esta conexión perfecta, ya seríamos presencia permanente, ¿sí? Pero precisamente no lo hemos hecho. El trabajo de estos kines es hacer esa conexión, ¿sí? Entonces, el oráculo del destino por eso está enfocado en el hacer diario de la personalidad, está enfocado en la fuerza masculina. Esta es la fuerza masculina. La fuerza masculina está enfocada en el presente, en conectarse a ese presente todo el tiempo, como decíamos ahora. Pero el oráculo del destino tiene una línea vertical, la que conecta el cielo con la tierra. ¿Sí? O sea, esa línea vertical conecta desde la primera, la tercera, segunda y cuarta aquí con quinta dimensión. ¿Sí? Y esa es la que yo podría llamar es una línea de conexión atemporal, ¿sí? Donde no existe ya el tiempo, donde la conciencia superior viene a remover todas las memorias de mi génesis humana guardadas en mi personalidad, grabadas en ese preconsciente de mi personalidad para poder impulsar un proceso de ascensión, ¿sí? Esto es un oráculo del destino y si ustedes lo miran, visto así, explica claramente todo lo que estamos viendo al respecto de las energías femeninas, masculinas y terrenas y divinas. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos juntar estos tres en el kin de destino, como la representación de lo que es el presente, y estos dos en el kin oculto, como la representación de lo que es futuro y pasado. Futuro porque está mi guía, que es el que sabe quién soy, hacia dónde voy, qué fue lo que escogí vivir y qué es lo que yo vine a realizar. Y está mi oculto, que es lo preconsciente, que es toda la historia del pasado de la humanidad que fue transferido a mí a través de la sangre por mi linaje familiar. ¿Sí? Entonces, en este de arriba
tenemos esa conciencia continua de todas las experiencias que hemos acumulado en esta existencia. O sea, todo mi presente es esta vida, todas las memorias que yo tengo ahí, está enfocado en esa energía del hacer, que es una energía masculina. Y acá confluyen el alma, que es el antípodo, la personalidad, que es el kin destino, y el inconsciente, que es el kin análogo. Se asocian todas estas energías y están conectadas a la energía del devenir, porque está conectada al masculino, porque es una energía de circulación en el sentido horario, conectado a lo que habíamos visto antes, ¿sí? Y en el oculto está conectado esa conciencia del maestro superior que estamos llamados a reflejar en la tierra. El guía me está mostrando todo el tiempo ese maestro de quinta dimensión que yo estoy llamado a hacer en la tierra, que es una visión profética de mi futuro. ¿Sí? Y eso lo enlaza con esa conciencia de todas las historias pasadas, vividas por la humanidad, que hoy se me muestran como una carga para poder alcanzar ese objetivo de realizarme como un maestro en esta tierra. Entonces él me muestra todo eso, lo mueve a través del instinto para que yo pueda descubrir cuáles son las tareas que yo necesito hacer. ¿Sí? Si ustedes miran, todo se centraría entonces resumido en el kin destino y en el kin oculto. Miremos qué sucede cuando nosotros estamos recorriendo el Solkin. Miremos qué sucede en esas dos fuerzas del oráculo de la quinta fuerza, en esas dos partes del oráculo de la quinta fuerza, que son el kin destino y el kin oculto, en la medida que recorremos que es nuestro Solkin. ¿Sí? Nuestro Solkin está dividido fundamentalmente en dos partes, ¿sí? La primera parte, que es una parte de ascensión a esta pirámide hasta llegar al 1530. La segunda parte, que es la que acabamos de empezar, es una parte de descenso para ir del 1531 al 260. En la primera parte terminaba en el espejo porque necesitábamos reconocer la verdad de lo que nosotros estamos reflejando. Ese es mi reflejo y yo en ese reflejo me veo identificado, veo claramente mi verdad. Y a partir de ahí, en ese telectonón en el espejo, a mí se me inspira a ver el orden cósmico y a decir, listo, eso es lo que estás reflejando, pero tú puedes reordenarte internamente y reflejar algo diferente afuera. Y ahí arrancamos en la onda encantada del mono, que nos devuelve la ilusión y la fe de que sí podemos cambiar ese reflejo que hemos hecho hasta hoy y lo podemos transformar en una nueva forma de manifestación al terminar ese recorrido. Listo. Resumen. Entonces ahora, ¿qué pasa con estas dos energías cuando vamos recorriendo el Solkin? Para que ustedes entiendan la simultaneidad permanente que se da en ese flujo de la energía del devenir y en ese flujo de la energía del retorno. ¿Sí? Observémoslo entonces. Miremos, en amarillo vamos a mirar cómo avanza el kin destino en la medida que vamos recorriendo el Solkin. En verde vamos a resaltar cómo avanza el kin oculto en la medida que nosotros avanzamos por el Solkin. ¿Sí? Entonces miren que esas energías son simultáneas. Nosotros vamos siguiendo el kin del día y miren lo que sucede. Voy avanzando aquí siguiendo el kin del día y el kin oculto va haciendo el recorrido en un sentido inverso. Este va avanzando hacia el frente y este va yendo hacia atrás. ¿Sí? Y van avanzando seguido. Todo el tiempo los kines van haciendo ese recorrido. ¿Sí? Este de atrás hacia adelante y este de adelante hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran todo el tiempo cuando estamos recorriendo el Solkin, estamos experimentando y viviendo la energía del devenir, que es masculina, que es la circulación horaria, y la energía del retorno, que es femenina, que es la circulación antihoraria. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces cuando nosotros llegamos a la mitad? Simplemente invertamos estos dos colores y vamos a ver que igual la energía del kin destino sigue avanzando hacia el frente y la energía del kin oculto sigue yendo hacia atrás. ¿Sí? Hacen recorridos opuestos y son simultáneos. Experimentamos todo el tiempo eso. ¿Sí? En algunos momentos incluso hay momentos en los cuales la energía masculina es la que gobierna el retorno y la energía femenina es la que gobierna el devenir y van en sentidos contrarios igual, pero eso no nos compliquemos ahora tanto, ¿sí? Y entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Que en cada mitad del Solkin, que son 130 kines ocultos, está la otra mitad, que son los kines ocultos. Los kines ocultos de esta mitad están en la otra mitad del Solkin y que siempre los kines destino y ocultos suman entre sí
261. ¿Sí? Eso es una cosa ahí matemática para que la tengan presente. ¿Sí? ¿Y qué podríamos decir entonces? El oculto siempre avanza sobre la mitad opuesta del Sol, pero en sentido contrario. Por eso representa la energía femenina en circulación contraria a las manecillas del reloj. Mientras el destino avanza del inicio hacia el final del Solkin, el oculto siempre está avanzando desde el final hacia el principio del Solkin. ¿Sí? El destino siempre está más enfocado en un presente para crear una nueva forma del futuro, para manifestar esa visión que él tiene del futuro, en lo que nosotros deseamos proyectar, sí. Y el oculto siempre se enfoca en la visión del pasado, está mirando hacia el pasado y nos está recordando lo que nosotros ya hemos proyectado en otras vidas para no seguir repitiendo ciclos. El enfoque del oculto, de la energía del retorno, es mirar hacia de dónde venimos, es hacer un recorrido siempre mirando hacia allá, porque como sabe muy bien hacia dónde vamos, ella nos dice dónde estamos repitiendo y si seguimos repitiendo no vamos a llegar a esa meta que nosotros nos hemos propuesto para esta vida. ¿Sí? Nos está mostrando todo el tiempo esos procesos en sombra que estamos repitiendo, como también las luces que ya habíamos ganado y que ya estamos habilitados para usar. ¿Sí? Podríamos decir entonces que el oculto siempre hace un recorrido en retrospectiva de toda tu vida y de tus vidas pasadas, además, si ya has abierto, si se te ha permitido a nivel de conciencia abrir archivos acásicos, ¿sí? Para recordarnos esta vivencia a la par que nosotros, como humanos en este momento evolutivo, buscamos proyectarnos al futuro de una forma diferente, ¿sí? Más luminosa, más en orden, más lo que cada uno de ustedes desee, ¿sí? Entonces, mira, si miramos ahí, ahí lo integramos de una forma, pero digamos que no basta solo con esto, les voy a mostrar algo más. Esto no era parte de lo que, denme un segundo, voy a hacer algo para que esto no me quede mal, que esto aquí no pertenece. Listo, se me quedó un colado. Si seguimos avanzando, entonces vamos a enlazar esto con una parte de la medicina ancestral china, ¿sí? Que tiene que ver con los ciclos de regeneración y restauración de la energía permanentemente, que está muy vinculado a esto. Entonces vamos a estudiar cómo fluye esa energía a través de los procesos terrenos, a través de los elementales naturales, sí, los elementales de la tierra. Entonces, si miramos un ciclo uno, partimos de la madera, que es uno de estos elementales para la medicina tradicional china, y partiendo desde la madera, nosotros seguimos hacia el fuego. El fuego recibe la madera. Mire que estamos circulando en sentido antihorario, entonces es una energía en la que se está recibiendo todo el tiempo. El fuego acoge, recibe la madera como su impulso. Después la tierra recibe las cenizas que el fuego le entrega para nutrirse de ellas. Después los minerales se acunan, se sientan en ese receptáculo que les brinda la tierra para nutrirse de ella, sí, para crecer ahí. Luego, en una cuarta parte, el agua recibe esos minerales y comienza a nutrirse de los minerales que están contenidos en la tierra cuando circula por dentro de ella, sí. Y finalmente, la madera recibe el agua, se nutre de ella y crecen los árboles para sacar esta madera. Entonces, a nivel de eso, nosotros podemos relacionar siempre la madera con el oculto. Entonces, si ustedes miran, la madera se mueve hacia el kin destino que está representado por el fuego. Este se mueve hacia la tierra que está representado por el análogo, que es lo que cimienta mi proceso. ¿Sí? Después viene, esto se mueve hacia el guía que está representado por el metal y el aire. Y por último, esto se mueve en esa circulación antihoraria hacia el antípodo que está representado por el agua, que es lo que nos invita a fluir. ¿Sí? Hay unos videos en los que yo profundizo sobre el oráculo del destino, donde esta parte la expliqué con más profundidad. Ahora solo quiero señalar la conexión que esto tiene con los ciclos de devenir y de retorno, con la energía femenina y masculina. Entonces, esta forma de autogenerar, de regenerar la energía, es un ciclo de retorno, o sea, es un ciclo para recibir, porque el femenino es el que nos invita a recibir, somos receptáculos para recibir la información divina. ¿Sí? Pero esto mismo nosotros lo podemos experimentar desde un ciclo del devenir.
siendo un ciclo también de regeneración. Y ese ciclo del devenir es un ciclo para dar, ¿sí? Hay un elemental que le da al otro para que el otro se pueda nutrir de él, ¿sí? Entonces la madera recibe, se nutre del agua, ¿sí? Porque el agua le da a la madera lo que ella necesita, ¿sí? Después los minerales le dan al agua lo que el agua le da a los minerales, se nutre de los minerales, ¿sí? O sea, los minerales se nutren, reciben del agua, el agua les da. Después los minerales se nutren de la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra les da, les otorga propiedades y los nutre. Después la tierra se nutre del fuego, porque el fuego le entrega las cenizas a la tierra para que ella se nutra, ¿sí? Y después el fuego se nutre de la madera, porque la madera se da al fuego para que el fuego se acreciente, ¿sí? Y entonces ahí hacemos en circulación contraria, en circulación horaria, un ciclo de regeneración en el devenir o un ciclo del dar, ¿sí? El masculino que está representado por el Padre Sol, como lo vimos en uno de esos videos anteriores, es el que da, es el gran padre, el gran proveedor. El femenino es el gran receptáculo, es el que recibe, es el que alberga la vida, ¿sí? Y ahí nosotros podríamos decir entonces que existe al interior de todo esto otra forma del ciclo, que son lo que desde la medicina ancestral china se ha llamado los ciclos de dominación, donde el hombre ha aprendido a dominar los elementales. Entonces se mueven es en esta dirección. La madera desmineraliza la tierra, o sea, los árboles comienzan a absorber de la tierra todos los nutrientes y le quitan los minerales. Miren, por ejemplo, que el hombre cuando cultiva habla de rotación de cultivos, porque cuando usted siembra lo mismo y siembra lo mismo, esa misma planta se alimenta siempre de los mismos minerales. Entonces hay un momento en el cual usted le quitó a la tierra todos esos minerales. Y usted tiene que rotar los cultivos para que ese mineral pueda volver a crecer ahí en ese tramo de tierra. ¿Sí? Cambia el tipo de planta que siembra para eso. Pero entonces la madera desmineraliza en algún momento la tierra. En el segundo ciclo, entonces ahora la tierra retiene el agua. Muchas veces la tierra se conforma, está tan compacta que no deja que el agua fluya y la contiene. Y el agua contenida, represada, se va pudriendo. Entonces es un ciclo de dominación. La tierra domina el agua, la retiene, la controla, no la deja fluir. ¿Sí? Y ahí conectamos ese segundo tramo. En el tercer tramo, el agua se conecta con el fuego, porque el agua apaga el fuego. El agua domina el fuego, porque lo apaga. Apaga mi fuego interno. ¿Sí? Establecemos esa tercera conexión aquí en estos oráculos, en este oráculo del destino puesto de una diferente forma, oráculo de la quinta fuerza. Después viene la cuarta línea, donde el fuego funde el metal. El fuego calienta lo suficiente el metal para llegar a fundirlo, lo domina nuevamente. Y tenemos esa cuarta representación de esa línea acá. Después viene el hecho de que el metal corta la madera. El metal domina la madera porque la puede cortar a través de un hacha, a través de un machete, a través de cualquier arma cortopunzante, ¿sí? Y ahí establecemos la siguiente conexión. Y este es un ciclo de dominación. El ciclo de dominación fue principalmente el ciclo que nosotros hicimos al principio de la humanidad, ¿sí? Esa estrella de las 5 puntas se deriva del pentalfa de Pitágoras, ¿sí? Donde viene del griego penta, que significa 5, y de la letra alfa, que era la primera letra de dicho idioma, ¿sí? Esa letra que tiene forma de triángulo. Entonces, si ustedes miran, este pentalfa es como 3 triángulos superpuestos, ¿sí? ¿Ve? Sí, son 2 triángulos o 3 triángulos superpuestos. Uno, dos. Sí, con 2 triangulitos lo hacemos, pero es una sucesión de triángulos, ¿sí? Y esa estrella de 5 puntas siempre ha representado el cuerpo humano, porque en ella están marcadas las 5 extremidades del hombre. En la punta superior está la cabeza, que es la más importante, la que dirige todo el proceso, y en los extremos de abajo
de arriba están los brazos y en los extremos de abajo están las piernas, ¿sí? Eso también representa todo lo que es cinco, los cinco sentidos del ser humano, los cinco elementos naturales de la tierra, los cinco cuerpos que tiene el ser humano, que son la materia, el espíritu, el alma, la fuerza y la vida. Así lo reconocen ellos con estos nombres. Nosotros en Occidente lo hemos conocido con otros nombres, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, ¿sí? Etcétera. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que nosotros en nuestra primera etapa del proceso evolutivo, cuando hablábamos de esa primera manifestación de la energía masculina a través del hombre, nosotros nos dedicamos a la dominación. Íbamos a dominar la tierra, a hacer con ella lo que quisiéramos. Ya habíamos hablado de eso en algún momento, ¿sí? Pero ahora necesitamos comenzar a trascender esto, ¿sí? Necesitamos conectarnos a los ciclos de regeneración, tanto del devenir, que es el dar, el masculino, como del retorno, que es el recibir, que es el femenino. ¿Sí? En ese aspecto nosotros lograríamos, perdón, ese significado literal del pentagrama, que es realmente un hombre o una mujer, ya no que controla y domina los cuatro elementos, sino que entra en ese estado sagrado del pentagrama donde nosotros ya entramos, nuestro cuerpo entra en armonía con el espíritu y con su manifestación en esta tierra, ¿sí? O sea que eso que estamos haciendo a través de los ciclos de regeneración, del devenir y del retorno, son ciclos en los cuales estamos buscando expresarnos en perfecta salud física, energética y espiritual. ¿Sí? Porque ya entramos en armonía con los procesos de regeneración. Ya no tenemos que seguir viviendo a través de procesos de control y dominio. Ok. Y entonces ahí, si nosotros quisiéramos ver esto como una representación del oráculo del destino, pues no es sino volver a mover estos dos, los antípodos en el medio junto con el destino, que lo vamos a poner por acá, en el medio, ¿sí? Formando esa línea del medio que es la línea del presente, y movamos el oculto aquí a esta línea vertical, y ahí tenemos la conexión con la línea vertical que nos conecta con el aspecto femenino que hay al interior, ese pequeño yin que hay al interior del oráculo del destino, que es principalmente masculino, donde conectamos todas las dimensiones para entender la capacidad de ascender a través de la vivencia de ese kin de destino que nos representa a cada uno de nosotros en el momento del nacimiento. ¿Sí? Y ahí podemos observar que el movimiento al interior de la energía de cada uno de los kines que componen tu oráculo de la quinta fuerza también se da en ciclos del devenir y en ciclos del retorno, ¿sí? Entonces pintémoslo aquí en el ciclo del retorno, ¿sí? Vamos del oculto al destino, el kin de destino mueve el análogo mueve el kin guía mueve el kin antípodo y el kin antípodo mueve el kin oculto y el oculto vuelve y nuevamente se conecta con el kin destino. Sí, miren ahí representados los elementales. Y de la misma forma nosotros lo podíamos reconectar en la otra dirección. Yo aquí no lo pinté ya en la otra dirección, pero digamos que yo creo que ya era suficiente información hasta ahora. Entonces ahí lo que logramos fue comprender más cosas sobre esos aspectos femeninos y masculinos, ¿sí? Cosas como que el masculino está muy enfocado en el presente, en grabar su presente, en ser presencia, ¿sí? Para poder hacer con claridad. Y el femenino está guiándonos más desde arriba, observando hacia dónde vamos y de dónde venimos, para no seguir cargando un pasado o repitiendo un pasado y para no perdernos en el camino, no enfocar nuestro proceso en una dirección que no sea la meta que tenía nuestro ser superior. ¿Sí? Y ahí sí culminamos esta serie de 3 videos hablando sobre cómo en esa reconexión de nuestra energía femenina y masculina, en ese reconocimiento de cómo se estamos expresando cada uno de nosotros, nuestra energía femenina y masculina, y en ese reconocimiento de cómo estoy conectando yo a través de mi propia vida el cielo con la tierra, sin sentirme culpable o sin quedarme centrado en una búsqueda irrefrenable del placer, ¿sí? ¿Cómo puedo reconectar todo esto y descubrir que no importa dónde esté yo en este espacio creativo, sea donde esté, yo tengo siempre
la posibilidad, la oportunidad de moverme en todas las direcciones que yo desee, que todo ese espacio creativo es un espacio al interior del cual yo me puedo mover, ¿sí? Y ahí culminamos. Espero que haya sido muy productivo para ustedes estos videos. Un abrazo para todos y como sé que ya estamos terminando la onda encantada del mono, deseo lo mejor, que hayan reconocido mucho cuáles son esas cosas de su niño interior que necesitan sanar y cuáles de esas cosas de ese niño interior que requerían sanar tenían que ver con la percepción que nosotros tenemos de nuestra energía femenina o nuestra energía masculina, que tiene que ver con cómo he sanado yo padre o cómo he sanado yo madre y a la vez cómo me he conectado yo con esa energía terrena y esa energía divina sin desarrollar sentimientos de culpa. Listo. Un abrazo y un muy buen final de esta onda encantada del mono.